cortocircuito. Nos está pidiendo calcular la corriente de cortocircuito. ¿Se me escucha, no? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se escucha. Ya, entonces el ejercicio nos pide calcular la corriente de cortocircuito. Vemos el esquema y vemos que tenemos 1, 2, 3 generadores, 3 transformadores y vemos que tenemos 3 líneas, en las cuales recordemos que cuando es un ejercicio de cortocircuito, estos van a contar con lo que sería su impedancia o puesta a tierra correspondiente, y estos están con una unidad de ohmio. Recordemos que estas puestas a tierra se utilizan en caso de que el cortocircuito llegase a caer en el punto más cercano que está el generador y lo usaríamos en ese mismo tramo, por lo cual esa impedancia o puesta a tierra que está representado en 4 ohmios, unidades sería ohmios, lo transformaríamos a unidades imaginarias para que cuando ustedes realicen su circuito equivalente este quede en serie. Bueno, seguimos entonces. Recordando los pasos entonces, ¿qué teníamos que hacer? Verificar todos los datos que tenemos. Vemos que los generadores tienen su potencia, voltaje, su secuencia. El transformador cuenta con una potencia y su secuencia. También cuenta con una tensión, que en este caso habíamos dicho que las tensiones van a representar los voltajes. Y en este caso este vendría a ser el voltaje viejo de su transformador. Y recordemos que o pueden pensar de esta manera, que el de la izquierda siempre va a ser menor, en este caso voltaje 1, el de la derecha el mayor, voltaje 2, o pueden poner directamente lo de los puntos. Voltaje 1, voltaje 2. Y lo mismo así en los demás transformadores, luego de que enumeren los puntos. Cabe aclarar que este punto número 5 solo estamos tomándolo en cuenta como referencia. A este punto no le vamos a encontrar nada. Solo estaríamos encontrando del 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Este punto básicamente es como un punto de referencia o punto de conexión que conecta los transformadores en sí, con estas dos líneas. Bueno, continuamos entonces. Vemos que hemos enumerado los puntos base en cada uno de los transformadores y el cortocircuito se encuentra en el punto número 4. Las líneas, verificamos, las longitudes serán línea 1 100 kilómetros, línea 2 100 kilómetros y línea 3 100 kilómetros. Y su resistencia de longitud van a ser la misma para todas las 3 líneas. 0,3 positivo, negativo, y en el neutro será 1,5 ohmios sobre kilómetro. Seguido de eso, entonces, tenemos que pasar a encontrar el punto número 1. ¿Qué nos dice el punto número 1? Que tenemos que asumir los valores base. Y la teoría nos dice que la potencia del generador, recordemos que se trabaja siempre con el primer generador, sería entonces la potencia del generador número 1, que en este caso es 20 megavoltios-amperes, será igual a la potencia base. Y la potencia base siempre se va a encontrar en el punto número 1. Por eso es que le puse de esta manera, que la potencia del generador, que en este caso es 20 megavoltios-amperes, será igual a la potencia base. Y la potencia base se encuentra en el punto número 1. Por eso es que le puse potencia base 1. Seguido de eso, tengo de la misma manera el voltaje del generador, que en este caso equivale a 10 kilovoltios, y este será igual al voltaje base, y el voltaje base se encuentra siempre en el punto número 1. Luego de eso tenemos el punto número 2. El punto número 2 nos dice que tenemos que calcular las tensiones base. Cuando nos pide calcular las tensiones base es que tenemos que trabajar con cada uno de los transformadores que tenemos en nuestro gráfico. ¿Para qué? Para encontrar los voltajes base correspondientes. Yo sé que les dije que lo había puesto de referencia, pero como estamos trabajando con estos 5 puntos, lo vamos a tomar en caso para que no nos estemos chipando. ¿Listo? Pero en este caso, este punto número 5 solo es tomado como referencia. Por eso que yo le puse aquí, cuando saqué los voltajes base, que el punto número 5 equivale a 69 kilovoltios. Bueno, entonces seguimos. Habíamos dicho que tenemos que calcular la corriente, que lo hemos hecho el voltaje base, en cada uno de los puntos base. Por tanto, vamos y trabajamos con el primer transformador. En este caso, la fórmula será la siguiente. Relación de voltaje, que es K de transformador número 1, va a ser igual al voltaje número 1 sobre el voltaje número 2. Este será igual al voltaje base 1 sobre el voltaje base 2. Por tanto, yo tengo que verificar qué datos tengo y cuáles no tengo, o cuáles voy a encontrar. Por tanto, recordemos, tengo las tensiones en el transformador 1, que es el voltaje número 1 y voltaje número 2. ¿Tengo el voltaje base 1? Sí, es el que yo he encontrado en el punto número 1 al asumir mis valores base.
Entonces, el que yo tengo que despejar va a ser el voltaje base número 2. Por tanto, despejándolo, nos va a quedar que el voltaje base 2 será igual al voltaje base 1 sobre el voltaje número 1 multiplicado por el voltaje número 2. Reemplazando datos, voltaje número 1 vale 10 kilovoltios sobre el voltaje número 1, que esa tensión vale 10 kilovoltios, multiplicado por el voltaje número 2, que en este caso vale 69 kilovoltios. Continuando entonces, nos va a dar como resultado que el voltaje base 2 equivale a 69 kilovoltios. Entonces, como les dije, cuando tenemos líneas, la corriente se va a ir distribuyendo a través de las líneas que en este caso tienen una equidistancia, que en este caso sería 100 kilómetros. Por tanto, la corriente va a pasar a través de esta línea número 1, llega al punto número 5, se distribuye a través de la línea número 3 hasta llegar al punto número 6 y desde el mismo punto número 5 se distribuye a otra línea hasta llegar al punto número 4, que en este caso era la línea número 2. Por tanto, yo puedo decir que será igual la corriente base número 2 al punto de referencia número 5 y este pasa a través de una línea número 3 hasta llegar al punto número 6. Y de este mismo punto número 5 pasa a través de mi línea número 2 hasta llegar al punto número 4. Entonces la corriente será igual en estos tres puntos. Y no me estoy olvidando del punto de referencia que estoy utilizando, que es el punto número 5. Entonces, por eso, de esta manera, le he puesto que el voltaje base 2 será igual al voltaje base 4, igual al voltaje base 5, que es el punto de referencia, y el voltaje base 6. Continuando entonces, pasamos al transformador número 2. Misma fórmula. K del transformador 2, que sería esta la fórmula de relación de voltaje, será igual al voltaje número 3 sobre el voltaje número 4, que recordemos, esto vendría a ser la tensión de mi transformador número 2. Y este será igual al voltaje base 3 sobre el voltaje base 4. Ahora bien, habíamos dicho que estos dos representan a las tensiones, a la tensión que tengo en mi transformador 2, por tanto, esto es dato, como podemos verlo. El voltaje base 3, ¿lo tenemos? No, pero el que sí tenemos es el voltaje base 4. Por tanto, el voltaje base 3 es el que tenemos que mantener y los demás los vamos a despejar. Y nos quedaría de la siguiente manera. Voltaje base 3 sobre el voltaje base 4, el voltaje 4, perdón, multiplicado por el voltaje base 4. Entonces, reemplazando datos, voltaje número 3, en este caso es 10 kilovoltios, sobre el voltaje número 4, que en este caso es 69 kilovoltios, multiplicado por el voltaje base 4. Y este lo habíamos encontrado en el transformador número 1, que es 69 kilovoltios. Entonces, me va a dar como resultado 10 kilovoltios. Pasamos al último transformador y tenemos que encontrar el punto base que nos queda. En este caso sería el voltaje base número 7. Misma fórmula, relación de voltaje, que en este caso sería K del transformador número 3, será igual al voltaje número 6 sobre el voltaje número 7. Y este será igual al voltaje base 6 sobre el voltaje base 7. Una vez más, el voltaje número 6 y el voltaje número 7 vendría a ser mis tensiones de mi transformador. Entonces, estos dos son datos. Yo ya sé que son datos. Voltaje base 6, verifico si lo tengo. Sí lo tengo. Y el que tengo que encontrar entonces sería el voltaje base 7, porque ese es el que no tengo datos. Por tanto, lo despejo y me va a quedar que el voltaje base 7 va a ser igual al voltaje base 6 sobre el voltaje número 6, multiplicado por el voltaje base 7. Entonces, reemplazando datos, ¿cuánto vale el voltaje base 6? 69 kilovoltios. Sobre el voltaje número 6, que en este caso vale 69 kilovoltios. 69 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje número 7, que este vale 10 kilovoltios. Por tanto, mi voltaje base 7 me dará como resultado 10 kilovoltios. De esta manera, he encontrado todos mis puntos base. Y recordemos que le estoy tomando el base 5 como referencia y para no chiparnos lo estoy poniendo como si fuera un punto base. Seguido de eso, entonces tenemos el punto número 3, que sería el cálculo de las impedancias base. Y recordemos que este cálculo nos sirve cuando nosotros lleguemos al punto número 4, que sería el cálculo de valores por unidad, que en este caso sería para mis líneas correspondientes, para la fórmula de la línea, porque donde se encuentren mis líneas es que vamos a utilizar una de estas impedancias base. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que encontrar de la misma manera que los voltajes base, todas las impedancias base en cada uno de los puntos. Entonces,
De la misma manera que aplicamos la corriente, los voltajes base que pasan a través de todas estas líneas, va a ocurrir lo mismo en la impedancia base, que habíamos dicho que va a ser igual en el punto número 2, 6, 4, y el punto número 5, que es la referencia. Entonces, la fórmula es la siguiente. La impedancia base 1 será igual al voltaje base elevado al cuadrado, pero en este caso estamos con la impedancia base 1, sobre la potencia base. Y como ya sabemos cuánto vale la potencia base, porque es lo primero que hemos encontrado en el ejercicio, en el punto número 1, que en este caso la potencia base vale 20 megavoltios amperes. Y recordemos, como no podemos colocar el mega y solo tiene que quedar los voltios amperes, vamos a multiplicarlo por 10 elevado a 6 para hacer desaparecer el mega. Y el voltaje base 1, ¿cuánto nos había dado? Nos dio 10 kilovoltios. De la misma manera, no podemos utilizar el kilo, por tanto, lo eliminamos y le ponemos 10 por 10 elevado al cubo. Y la fórmula nos dice que esto está elevado al cuadrado. Y sus unidades serán voltios al cuadrado. Por tanto, me va a quedar voltio con voltio se va y me va a quedar voltios sobre amperes. Por tanto, esto me va a dar 5 ohmios. Pasamos a la impedancia base 2. Misma fórmula. Voltaje base número 2 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Sabemos cuánto es la potencia base. Va a ser la misma para toda la fórmula. Y el único que va a cambiar va a ser el voltaje base. Por tanto, voltaje base 2 era 69 kilovoltios. 69 por, como está en kilo, por 10 elevado al cubo. Y la fórmula nos dice que esto está elevado al cuadrado. Y sus unidades serán voltios al cuadrado. Por tanto, esto me dará como resultado 238,05 ohmios. Ahora bien, de la misma manera, como les dije en los voltajes base, esto será igual en las impedancias base, que la corriente va a pasar por las líneas y vamos a tomar el punto de referencia de la misma manera. Entonces, va a ser igual la impedancia base 4, la 5 y la 6. 4, 5 y 6. Y bueno, solo nos bastaría o nos faltaría encontrar las impedancias base restantes. Y en este caso, ¿cuáles nos faltaría? La 3 y la 7. Y verificamos que la 3 y la 7 son 10 kilovoltios ambos. Por tanto, nos va a dar los mismos resultados que la impedancia base 1. Y nos va a dar como resultado 5 ohmios y 5 ohmios. Entonces, de esa manera ya hemos encontrado todas las impedancias base. Por ejemplo, transformador 1. Seguido de eso, tenemos lo que sería el paso número 4, que vendría a ser el cálculo de valores por unidad. En este cálculo de valores por unidad, nosotros encontramos los diversos resultados para cada una de las secuencias de mis equipos que tengo en mi esquema. En este caso, si se dan cuenta, a un inicio vimos que el generador tiene 3 secuencias: positiva, negativa y neutra. Por tanto, yo tengo que hallar estos 3 resultados para mi generador número 1, para mi transformador número 1, para mi línea. Pero en este caso las secuencias se llaman resistencia de longitud, que en este caso también tiene sus 3 secuencias: positiva, negativa y neutra. Entonces yo debo hallar 3 resultados para todos mis equipos que tengo en el esquema. Entonces, comenzamos con lo que serían los generadores. Yo, de la misma manera que en clase, les voy a decir de dónde van a salir cada dato y cómo se reemplazan. La fórmula es la siguiente. X de mi generador número 1, nuevo, puntos por unidad, va a ser igual al imaginario multiplicado por la secuencia de mi generador. En este caso, la secuencia se encuentra en porcentaje, por eso será dividido entre 100. Multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia de mi generador nuevo sobre la potencia de mi generador viejo. Ahora bien, siempre se comienza con la secuencia positiva. Por tanto, secuencia positiva de mi generador número 1 va a ser igual al imaginario, vamos al generador número 1, y la secuencia positiva es 18%. Entonces, reemplazamos 18 sobre 100 porque está en porcentaje, lo dividimos entre 100, multiplicado por el voltaje de mi generador viejo. ¿Y cuál vendría a ser el voltaje de mi generador viejo? El mismo voltaje que tengo aquí en mi generador en el gráfico. Recordemos que todos los valores viejos son lo que tenemos en el gráfico, o sea, en el esquema, todos los datos que tenemos aquí.
Y todos los valores nuevos vendrían a ser lo que encontramos desde el punto número 1 hasta el punto número 3, antes de llegar a los cálculos de valores por unidad. Por tanto, voltaje de mi generador número 1 es el voltaje del generador que tengo en el gráfico, que en este caso es 10 kilovoltios, sobre mi voltaje de mi generador nuevo. Y en este caso, el voltaje nuevo que encontré fue mi voltaje base, que en este caso es 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Y la fórmula nos dice que esto está elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia de mi generador nuevo. ¿Cuál es la potencia de mi generador nuevo? Es la potencia base, es la que he encontrado en el punto número 1. La potencia base es 20 megavoltios amperes. 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia de mi generador viejo. Vamos al gráfico, potencia del generador número 1. ¿Cuánto es? 20 megavoltios amperes. Entonces, una vez encontrado ya y aclarado de dónde van a salir cada uno de los valores viejos y nuevos, es directamente copiar todo esto mismo, simplemente cambiando el valor de la secuencia. O sea, cambiamos el signo de la secuencia, en este caso para el negativo y el neutro, y lo único que va a cambiar va a ser el valor de la secuencia, que para las otras dos ya no sería 18, sino que para la secuencia negativa sería 46 y para el neutro sería 105%. 46 y 105 para el neutro. Por tanto, para mi secuencia positiva de mi generador número 1 me va a dar como resultado imaginario 0,18 puntos por unidad. Para el negativo me va a dar como resultado imaginario 0,46 y para el neutro me dará como resultado imaginario 1,05 puntos por unidad. Ahora bien, lo que les digo en cada ejercicio de cortocircuito. Solo cuando realicen el cálculo de los generadores, solo se está encontrando valores nuevos. Solo se está encontrando valores nuevos para el generador número 1. Solo para este generador número 1. Para los otros dos generadores no estamos encontrando ningún valor nuevo ni viejo. Por tanto, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Ustedes deben repetirme tanto para voltajes como potencia los valores mismos que tenemos en el gráfico. Por ejemplo, anotan la fórmula. Bueno, yo les dije que para el examen no va a ser necesario otra vez que anoten esta fórmula, solo para el primer generador me basta y me sobra. Y ya directamente ponen estas fórmulas para la secuencia positiva, negativa y neutra. Que para el generador número 2, como no hay valores nuevos ni viejos, se va a copiar la potencia y el voltaje de los generadores que tenemos en el gráfico. Por tanto, generador número 2, valor viejo, voy al gráfico y el voltaje, ¿cuánto es? 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Valor nuevo para el generador, repito el mismo resultado, que es 10 kilovoltios, elevado al cuadrado. Potencia de mi generador nuevo, no tengo. Verifico en el gráfico y la potencia es 20 megavoltios amperes. Por tanto, para el nuevo y para el viejo va a ser 20 megavoltios amperes. Y lo mismo me van a realizar para el generador número 3. Por tanto, tengo los resultados. Van a ser lo mismo porque las secuencias no están cambiando. Por tanto, es por eso que los resultados van a ser lo mismo. Y lo mismo van a aplicarme para el generador número 3. ¿Preguntas hasta esta parte? ¿O continuamos? ¿Me entendieron esta parte, chicos? Bueno, si quedó claro, entonces seguimos. Una vez calculado los generadores y ya entendido de dónde salen cada uno de los datos de los generadores, como les dije, pasamos a lo que serían los transformadores. Porque recordemos, no solo teníamos generadores, tenemos 3 transformadores y tenemos 3 líneas. Por tanto, el cálculo va a ser para todos los equipos que tenemos. La fórmula para los transformadores. X de mi transformador número 1, nuevo, puntos por unidad, va a ser igual al transformador número 1 en su secuencia dividido entre 100 porque la secuencia está en porcentaje. Multiplicado por el voltaje del transformador número 1 viejo sobre el nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del transformador número 1 nuevo sobre el viejo. De la misma manera, comenzamos siempre por la secuencia positiva. Por tanto, me va a quedar que para el transformador número 1 en secuencia positiva va a ser el imaginario multiplicado por, verificamos la secuencia, 8% secuencia positiva sobre 100. Multiplicado por
voltaje de mi transformador número 1 viejo. Recordemos que cuáles eran los voltajes de mi transformador. Les había dicho que vienen a ser a las secuencias, digo, las tensiones, perdón. Y en este caso se va a usar la tensión del lado izquierdo, que en este caso es el voltaje del transformador, y en este caso sería voltaje número 1. Por tanto, el voltaje de mi transformador número 1 viejo viene a ser mi voltaje número 1. ¿Y cuánto vale mi voltaje número 1? 10 kilovoltios. Sobre voltaje del transformador número 1 nuevo, ¿cuál fue el nuevo que encontramos? El voltaje base, que en este caso vale 10 kilovoltios. Y la fórmula nos dice que esto está elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia de mi transformador número 1 nuevo. ¿Y cuál es la potencia del transformador número 1 nuevo? Es la potencia base, que es 20 megavoltios ampere. Y la potencia de mi transformador número 1 viejo es la que tengo en el gráfico, que en este caso, ¿cuánto es? 20 megavoltios ampere. 20 megavoltios ampere. Entonces, dicho esto, ya sabemos de dónde salen los voltajes y las potencias. Por tanto, copiamos la fórmula, el signo de la secuencia, y lo único que va a cambiar va a ser el valor de la secuencia. Verificamos los valores. La secuencia negativa se mantiene con 8% y la secuencia neutra en este caso cambia a 40%. Por tanto, para mi secuencia positiva de mi transformador número 1 me dará como resultado imaginario 0,08 puntos por unidad. El resultado será el mismo en la secuencia negativa porque la secuencia se mantiene con 8%, pero en el que va a cambiar el resultado será en el neutro, debido a que cambia a 40%. Por tanto, nos da como resultado imaginario 0,40 puntos por unidad. Pasamos entonces al transformador número 2. La fórmula va a ser la misma, en la secuencia, como está en porcentaje, dividido entre 100 y los voltajes viejos sobre nuevos y las potencias nuevas sobre viejas. Y recordemos que los voltajes están elevados al cuadrado. De la misma manera, se comienza con la secuencia positiva, en la cual verificamos que en el transformador 2 es 8% sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo. Y recordemos, ¿cuál habíamos dicho que iba a ser el voltaje viejo del transformador? Siempre va a ser el voltaje del lado izquierdo o del punto izquierdo, de la tensión, perdón, en este caso. ¿Cuál sería? El voltaje número 3. ¿Y el voltaje número 3 cuánto es? 10 kilovoltios. 10 kilovoltios sobre el voltaje del transformador número 2 nuevo. Y en este caso, ¿cuál fue el que encontramos? El voltaje base en los cálculos. En este caso fue, a ver, el voltaje base 3, el que encontramos en el transformador número 2. Por tanto, ¿cuánto nos da? 10 kilovoltios. Entonces sería 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. ¿Y cuál fue la potencia nueva que encontramos? La misma potencia base que tenemos en el punto número 1, que en este caso es 20 megavoltios ampere. Sobre la potencia del transformador número 2 viejo. ¿Y cuál es la potencia vieja? A la que tenemos en el gráfico. En este caso es 20 megavoltios ampere. Entonces, reemplazamos y nos da como resultado que para la secuencia positiva, la secuencia negativa se mantiene con 8% y en el que va a cambiar es la secuencia neutra con un 40%. Después lo demás se mantiene. Y recordemos que los voltajes siempre están elevados al cuadrado. Entonces, para la secuencia positiva del transformador número 2, su resultado será imaginario 0,08. En el negativo, el resultado va a ser el mismo porque el valor de la secuencia se mantiene con 8%. Pero el que cambia es en el neutro, debido a que es 40%. Por tanto, me da como resultado imaginario 0,40 puntos por unidad. Pasamos al transformador número 3. La fórmula, ya sabemos, imaginario, X, mi transformador número 3, nuevo puntos por unidad, el imaginario, la secuencia, como está en porcentaje, dividido entre 100, y los voltajes viejos y nuevos multiplicados por las potencias nuevas sobre viejas. Y recordemos que los voltajes están elevados al cuadrado. Comenzamos entonces con la secuencia.
Verificamos que la secuencia positiva es 8%. ¿Dónde está la secuencia positiva de mi transformador? Está aquí arriba, perdón. 8%, negativa 8, y el que cambia es en el neutro, que es 40. Por tanto, secuencia positiva es 8% dividido entre 100 multiplicado por el voltaje de mi transformador 3 viejo, y en este caso viene a ser el que tenemos en el gráfico, o sea, la tensión. En este caso, la tensión del lado izquierdo, en este caso sería voltaje número 6, que es 69 kilovoltios. Seguido de eso tenemos el voltaje de mi transformador 3 nuevo. ¿Y cuál fue el voltaje nuevo que hemos encontrado? Básicamente viene a ser el que encontramos en este punto. La conexión que tenemos desde este punto, número 2, 5, 4 y número 6. Por tanto, el voltaje que encontramos aquí sería el voltaje base 2, sería igual al voltaje base 4, voltaje igual al voltaje base 5, igual al voltaje base 6. Por tanto, me da 69 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia de mi transformador 3 nuevo, que en este caso recordemos que es la potencia base, 20 megavoltios amperes, sobre la potencia de mi transformador número 3 viejo. Y esa es la potencia que tenemos en el esquema, que en este caso es 20 megavoltios amperes. 20 megavoltios amperes. Ahora bien, lo único que repetimos entonces es toda esta fórmula, y lo que va a cambiar va a ser el signo de la secuencia y el valor de la secuencia. En el negativo vemos que se mantiene con 8%, y en el que va a cambiar va a ser en el neutro. Por tanto, me dará los siguientes resultados. Para la secuencia positiva y negativa, como se mantiene la secuencia, los resultados serán imaginarios 0,08 puntos por unidad. Y en el que va a cambiar va a ser en el neutro. ¿Por qué? Porque es 40%. Y me da como resultado imaginario 0,40. Entonces, de esa misma manera es que encontramos de los transformadores y los generadores. Ahora tenemos que pasar a encontrar lo que sería las líneas. La fórmula es la siguiente para las líneas. Comenzamos con la secuencia positiva. X de la línea número 1, nuevo, puntos por unidad, va a ser igual. Esto lo vamos a omitir. En realidad la fórmula es la siguiente. Vendría a ser el imaginario multiplicado por la resistencia de longitud, y todo esto será multiplicado por la longitud de la línea correspondiente. Es por eso que primero me va a quedar el imaginario multiplicado por la resistencia de la longitud, que son estos tres datos que tienen las líneas, que sus unidades están en ohmios sobre kilómetros, multiplicado por la longitud de la línea, que en este caso es 100 kilómetros, sobre la impedancia base. ¿Y cómo saber qué impedancia base vamos a utilizar? Es donde se encuentran las líneas. Como habíamos dicho, cuando encontramos las corrientes o la impedancia, estas van a pasar a través de estos puntos por las líneas de conexión. En este caso, encontramos la corriente en el punto número 2, pasa por esta línea, se conecta a este punto de conexión, el punto número 5, llega al punto número 6 a través de esta línea número 3, y de este mismo punto número 5 pasa a través de esta línea número 2 hasta llegar al punto número 4, que fíjense está el cortocircuito ahí. Entonces, donde se encuentren mis líneas es la impedancia base que vamos a utilizar. Ustedes, si gustan, pueden poner la impedancia base 2, impedancia base 6, o 4, o 5, pero vemos los cálculos y el resultado será el mismo impedancia que cualquier impedancia que coloquemos. Eso ya es opcional de ustedes. Pueden ponerle 2, 4, 5 o 6. Este resultado va a ser el mismo para todas esas impedancias, porque ahí se encuentran mis líneas. Entonces, voy a elegir poner la impedancia base 2. Entonces, lo único que una vez que ya tengan todos los datos, ya sepan de dónde sale cada uno, lo único que va a cambiar aquí va a ser la resistencia de la longitud dependiendo de la secuencia. Verificamos que para la secuencia positiva y negativa se mantiene con 0,3 ohmios sobre kilómetros. Y en la secuencia neutra cambia a 1,05 ohmios sobre kilómetro. Por tanto, reemplazamos y verificamos, y para la secuencia positiva de mi línea número 1 me dará como resultado imaginario 0,1260. En el negativo va a ser el mismo resultado porque la resistencia de la longitud no ha cambiado, o sea, sigue con el mismo valor. Pero aquí va a cambiar
en la secuencia neutra, porque la resistencia de la longitud es 1,05 ohmios sobre kilómetro. Seguimos entonces. Para la línea número 2 va a ser la misma fórmula. El imaginario multiplicado por la resistencia de la longitud multiplicado por la línea total donde se encuentra, en este caso, la línea número 2, sobre la impedancia base. Y habíamos dicho que estas impedancias base van a ser las mismas, o sea, la corriente va a ser la misma en todos estos puntos. Y por eso, como les dije, ustedes pueden poner cualquiera de estas impedancias base, es correcto, porque ahí están las líneas. No importa si las longitudes difieren, todas esas líneas van a estar conectadas y van a ser las mismas, o sea, las corrientes van a ser iguales. Entonces, lo único que ustedes reemplazarían sería la resistencia de la longitud. Ya saben de dónde sale la longitud de la línea, que vale 100 kilómetros, y la impedancia base igual, ya les dije de dónde sale. Entonces, solo reemplazarían la resistencia de la longitud. Para la secuencia positiva de mi línea número 2 será imaginario 0,1260. Como la resistencia de la longitud no cambia en la secuencia negativa, será el mismo resultado que en la secuencia positiva, y en el neutro cambiará porque la resistencia de longitud es 1,05 ohmios sobre kilómetro. Y nos da como resultado imaginario 0,4410. Lo mismo para la línea número 3, nos va a dar los mismos resultados porque no está cambiando nada la resistencia de longitud y las longitudes van a ser las mismas, 100 kilómetros para los tres. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte antes de que entremos al circuito equivalente? ¿Alguna duda o consulta que tengan hasta esta parte? Ninguna auxiliar. ¿Sí? ¿Ninguna? Bueno, algo que les quería aclarar, en este transformador número 2, ustedes estarán preguntando por qué no fue como en el transformador número 3, ¿cómo se llama? El voltaje del transformador número 2 nuevo fue igual al del transformador número 3. Esto fue porque en el transformador número 2, fíjense, ¿y dónde está? Cuando hallamos el voltaje del transformador número 2, el voltaje nuevo que encontramos fue del voltaje base 3, por tanto, en este caso fue 10 kilovoltios. Ese fue el voltaje nuevo que encontramos en el transformador número 2. Por eso es que le puse que este es el voltaje base 3. Bueno, ya que no hay dudas, entonces continuamos. Vamos a pasar a lo que sería el circuito equivalente. Recuerden que cuando yo les digo que ustedes tienen que hacer su circuito equivalente, ustedes tienen que verificarlo para que no se chipen tal y como está. O sea, me lo van a representar todos los equipos con una simbología de resistencia. Entonces, su generador número 1 va a ser representado con una resistencia, el transformador con una resistencia, los puntos con un puntito, y los transformadores y las impedancias opuestas a tierra no se utilizan, en este caso, en el circuito equivalente positivo y negativo. Recuerden que estos se van a representar en la secuencia neutra, pero cuando ustedes realicen el circuito equivalente positivo y negativo, estos no se van a representar todavía. Bueno, entonces, representamos tal y como está aquí. Generador número 1, representado en una resistencia, seguido del punto número 1, de ese punto número 1 que se encuentra un transformador número 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos el punto número 2. Punto número 2. Y de ese punto número 2 tenemos una línea número 1. Línea número 1, resistencia. Seguido de esa línea número 1, ¿qué más tenemos? Tenemos el punto número 5, que es la conexión entre la línea 1 y 2. Y la 3. Punto número 5. De ese punto número 5 está una línea número 2. Baja y está una línea número 2. De esa línea número 2, ¿qué hay? Un punto número 4 donde se encuentra el cortocircuito. Del punto número 4 tenemos un transformador número 2, también representado con una resistencia. Del transformador número 2 tenemos el punto número 3 y seguido de eso tenemos el generador número 2. Seguido de este punto número 5, ¿qué más tenemos? Tenemos la línea número 3, representada también en una resistencia, y seguido de eso tenemos el punto número 6. Del punto número 6, ¿qué más tenemos? Tenemos un transformador número 3.
Del transformador número 3 tenemos un punto número 7. Y de ese punto número 7 tenemos lo que sería el generador número 3. Entonces, hagan de cuenta lo siguiente, que esto es un solo ramal y básicamente podríamos haberlo puesto de esta forma, pero vamos a colocarlo en dos ramales diferentes porque puede quedarnos de mejor manera cuando se vaya reduciendo esto. Entonces va a tener un solo ramal donde esté todos los generador, transformador número 1 y línea número 1 arriba en un solo ramal. Otro ramal va a estar el generador 2, transformador 2 y línea número 2. Y la línea número 3, transformador 3 y generador número 3 cierran en un solo ramal junto con estos dos. Por tanto, va a quedar la puesta a tierra. Entonces, recordemos, se trabaja siempre con la secuencia positiva y recordemos que aquí tenemos que ir reduciendo, ya sea que esto nos quede en serie o paralelo. Entonces, recordemos, estamos separando estos por ramales, pero al final van a trabajar siempre, o sea, van a terminar siempre en un mismo cable o un mismo nodo, como estamos viéndolo acá. La línea número 2 está en un solo ramal, pero va a terminar en un mismo cable que donde están los primeros, los puntos número 1 y los puntos número 3 del generador. Fíjense. Bueno, ¿se me entendió esa parte? O no sé si lo expliqué bien. ¿Lo puede repetir, por favor? Claro. Podríamos hacer que estos dos terminen en un solo cable, pero hay casos en los que si nosotros lo hacemos en un solo cable, por ejemplo, puedo poner esto en un solo cable aquí, digamos. Voy a mover esto acá. Voy a ponerlo aquí, digamos. Va a quedar en un solo cable, pero puede haber alguna interferencia o en el caso de que lo vayamos reduciendo ya no vamos a poder desglosarlo. Así que siempre es conveniente que cuando ustedes representen los equipos, traten de hacerlo en cables diferentes, ¿no? Hagan de cuenta que esto viene a ser el cable A y este va a ser el cable B. Pero estos siempre van a acabar en un solo mismo cable al final, digamos. Fíjense, el cable A, que está el generador 1, transformador número 1 y línea número 1. Luego tenemos el cable B, que va a ser el generador número 2, transformador número 2 y línea número 2. Y luego tenemos el otro cable que va a ser la línea número 3, transformador 3 y generador 3. Siempre van a acabar en un mismo cable donde va a estar la puesta a tierra. A eso me quiero ir. Traten de separarlo si es posible, de acuerdo con el ejercicio que les toque, claro. No lo traten de hacer en un solo cable porque, como les digo, cuando ustedes lo reduzcan, ya sea en serie o en paralelo, no va a haber como una interferencia y no van a poder reducirlo de manera correcta. Entonces siempre es preferible separarlos en diferentes cables. Pero al final siempre van a terminar en un mismo cable o nodo, como lo podemos ver aquí, donde está la puesta a tierra. Que aquí están, los tres están en un mismo cable o nodo. Entonces, aclarado eso, seguimos. Verificamos qué es lo que tenemos para que nos quede ya sea en serie o en paralelo. Generador número 1, transformador número 1 y línea número 1 me va a quedar en serie. Vamos a representar lo que va a ser el ZA. Generador número 2 y transformador número 2 me va a quedar en serie, va a ser el ZB. Línea número 3, transformador 3 y generador número 3 me va a quedar en serie, va a ser el ZC. Recordemos que donde se encuentre el cortocircuito, esto va a evitar, o sea, básicamente esto va a ser un nodo que va a evitar que tomemos estos tres para que nos queden en serie. Entonces, por tanto, voy a quedar esto aparte, ahí a un lado. Porque una vez que esto lo reduzcamos, va a quedar una sola resistencia que va a ser el ZA, va a ser el ZB y luego va a obtener el ZC. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. Recordemos, estamos trabajando con la secuencia positiva. Entonces, solo vamos a trabajar con todos los valores de la secuencia positiva de todos mis equipos. Es por eso que nosotros trabajamos en el punto número 4 y se llama cálculo de valores por unidad, porque aquí calculamos los valores de las tres secuencias. Y cuando realizamos el circuito equivalente, aquí es donde vamos a utilizar esos valores por unidad. ¿Listo? Entonces, ya sé cuál es el ZA. Generador número 1, secuencia positiva, transformador número 1 y línea número 1. Es igual, imaginario 0,18 más 0,08 más 0,1260. Por tanto, el ZA me dará como resultado imaginario 0,386. El ZB, generador 2 y transformador 2. Secuencia positiva. ¿Cuánto es generador número 2? Imaginario 0,18. Más transformador número 2 en secuencia positiva, imaginario 0,08. Me da como resultado imaginario 0,26.
ZC, línea 3, transformador 3 y generador número 3. En secuencia positiva, imaginario 0,1260 más imaginario 0,08 más imaginario 0,18. Por tanto, me va a dar como resultado el ZC va a ser igual a imaginario 0,386. Ahora bien, a esto quería llegar. Yo les había dicho que los estamos separando estos cables o ramales en dos cables distintos. Porque cuando nosotros lo reduzcamos, fíjense, me va a quedar el ZA, me va a quedar una sola resistencia que va a ser el ZB, va a estar el punto número 4, donde está el cortocircuito, vamos a tener la línea número 2 y recordemos, se los voy a anotar aquí. ¿Dónde está? Está el punto número 5, que es el punto de conexión. ¿Listo? Tenemos entonces el ZA, ZB, el ZC. Entonces, como yo se los hice separar en un solo cable, ustedes más o menos identifican qué podemos hacer aquí. ¿Cuál nos quedaría en serie o cuál nos quedaría en paralelo aquí? ¿Alguno? ¿Una idea? Bueno, el objetivo de hacerles separar entonces por cables es que, llegado a este punto, fíjense, está el nodo en el punto número 5. Dado que está el ZC y el ZA, esto básicamente nos quedaría en paralelo. Pero para entenderlo mejor, yo este cable lo voy a pasar a este otro lado. Es permitido. Por eso es que yo les dije, sepárenlo para poder evitar que se chipen o algo, porque ustedes pueden jugar con los cables si van a estar conectados en un mismo punto. Por tanto, esto me va a quedar de la siguiente manera. Voy a mover este cable a mi otro ramal donde está el ZC. Total, van a acabar en un mismo punto y estos me van a quedar en paralelo. Pero si ustedes gustan o lo entienden directamente, ya me lo ponen que esto está en paralelo, es permitido. Pero yo lo hice de esta manera para que ustedes lo entiendan mejor. Que este cable lo mandé a este otro ramal. Total, van a acabar igual en un mismo punto. Y estos van a quedar en paralelo. Por tanto, me va a quedar de la siguiente manera. El ZB, el cortocircuito, la línea número 2 y el cable que mandé al otro lado donde está el ramal, que igual me va a quedar de forma paralela, está el ZC y el ZA. Y en este caso sería el ZD. Por tanto, ZD en paralelo, ZA multiplicado por ZC y abajo se van a sumar. ¿Cuánto vale ZA? Imaginario 0,386. Multiplicado por el ZC, imaginario 0,386. Abajo va a ser lo mismo, solo que se van a sumar. Por tanto, estos dos se van a eliminar y va a quedar una sola resistencia que va a ser el ZD. Y el ZD vale imaginario 0,149 puntos por unidad. ¿Comprendido entonces esta parte? No sé si me lograron entender. Bueno, si se comprendió, entonces seguimos. Nos va a quedar entonces el ZB, el cortocircuito, la línea número 2 y el ZD en una sola resistencia. Esto se va a volver una sola resistencia. Entonces, esto me va a quedar en serie. Línea número 2 y el ZD va a ser ZE. ZE es igual a línea 2 más ZD. Línea 2 en secuencia positiva es imaginario 0,1260 más el ZD. ¿Cuánto vale el ZD? Imaginario 0,193. Por tanto, va a ser el ZD es igual al imaginario 0,319. Ahora bien, me va a quedar una sola resistencia, que va a ser el ZE, cortocircuito, y el ZB. Me va a quedar de la siguiente manera. Como les dije, esto básicamente es un nodo, esto va a impedir que esto me quede en serie, por tanto, esto me queda en paralelo. Y yo, una vez realice esta reducción, me va a quedar un solo ramal. Y este solo ramal va a representar lo que sería la secuencia positiva final de mi circuito equivalente. Por tanto, me va a quedar en paralelo. Voy a directamente hacer el gráfico porque yo sé que me va a quedar el cortocircuito, una resistencia que va a ser la secuencia positiva final y mi puesta a tierra. Entonces, como está en paralelo, va a ser secuencia positiva final, va a ser igual a ZB multiplicado por el ZE. Y abajo va a ser lo mismo, solo que se van a sumar. ZB, ¿cuánto vale ZB? Vamos a buscar. ZB vale imaginario 0,26. 0,26 multiplicado por el ZE. ¿Y el ZE cuánto vale? Imaginario 0,319. Abajo lo mismo, solo que se van a sumar. Y
Mi secuencia positiva final de mi circuito equivalente me va a dar como resultado imaginario 0,1432 puntos por unidad. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte que no hayan entendido? ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Si no, continuamos con la secuencia negativa. Bueno, ya que no hay dudas, entonces continuamos. Bueno, lo que yo les digo siempre en clase, ¿qué se llama? Lo que yo les digo en clase es lo siguiente. Ustedes, si gustan, pueden realizarme todos estos esquemas, pero yo les dije que no es necesario. Lo único que ustedes tienen que usarme del circuito equivalente de la secuencia positiva es solo la fórmula, o sea, todas las reducciones que hemos utilizado, ya sea en serie o en paralelo. Por tanto, ustedes escriben secuencia negativa, copian todas las fórmulas que tienen de circuito, ya sea en serie o en paralelo, y lo único que van a hacer ustedes es simplemente cambiar el signo. O sea, utilizar todos los valores negativos que hayamos en el punto número 4, que sería el cálculo de valores por unidad. Ya no estaríamos usando entonces todos los valores positivos, sino todos los valores negativos. Por tanto, sería ZA, generador número 1, más transformador número 1, más línea número 1 en secuencia negativa, me va a dar como resultado imaginario 0,666. ZB, generador número 2 más transformador número 2 en secuencia negativa, me va a dar imaginario 0,46 más imaginario 0,08, me dará como resultado imaginario 0,54. Línea número 3 más transformador número 3 más generador número 3 en secuencia negativa, estamos usando ahora mismo los valores negativos, recuerden, me dará como resultado imaginario 0,666. ¿Qué sigue? Nos quedó en paralelo. Valores negativos, ZA más ZC, son datos que ya tengo, que he sacado recientemente. Reemplazo ZA imaginario 0,666 multiplicado por ZC imaginario 0,666. Abajo lo mismo, solo que se va a sumar. Y el ZD, o sea, de esta fórmula en paralelo, me da como resultado imaginario 0,333. Seguido de eso, tenemos el ZE. Línea número 2 más el ZD. Línea número 2 en secuencia negativa o valor negativo, que hallamos en el punto número 4, es imaginario 0,1260. Más el ZD, que es, ¿cuánto vale el ZD? Imaginario 0,333. Me dará como resultado que el ZE es igual a imaginario 0,459 puntos por unidad. Y el último cálculo, donde nos quedó un solo tramo y habíamos dicho que ese será el valor de la secuencia negativa final, va a ser igual al ZB multiplicado por el ZE, que nos dio que el ZB es imaginario 0,54 multiplicado por el ZE, que es imaginario 0,459. Abajo lo mismo, solo que se sumará. Por tanto, mi secuencia negativa final me dará como resultado imaginario 0,24810. Entonces, nuevamente se los repito, ustedes me hacen este esquema, o sea, todos estos esquemas en la secuencia positiva, pero cuando lleguen a la secuencia negativa, no es necesario hacer todos esos esquemas. Lo único que ustedes tienen que hacer es copiarme la fórmula cuando aplicaron en serie o en paralelo, hasta llegar a la secuencia final. Obviamente respetando el valor de la secuencia, ¿no? No van a poner los mismos datos de la secuencia positiva en la secuencia negativa. Aquí tienen que usar los valores negativos que hayamos en el punto número 4. Entonces, aclarado eso, seguimos. Pasamos a la secuencia neutra. Un momento, por favor. ¿Quién está escribiendo tanto en el grupo?
¿Quieren pasar clases con el ingeniero? Lo voy a llamar esta semana a ver qué me dice. Es un compañero que al parecer está perdido, auxiliar. A ver, vamos a ver qué dice, a ver qué dice. Ya, seguimos entonces. Estamos entonces en la secuencia neutra. En la secuencia neutra, como les dije a un inicio de cortocircuito, va a ser siempre, cuando ustedes tengan que graficar el generador, siempre va a cerrar con el punto más cercano, que en este caso es el punto número 1, y su impedancia base, o puesta a tierra, perdón. Por tanto, me queda de la siguiente manera. Comenzamos con lo que sería el generador número 1. Generador número 1, perdón. De ahí tenemos el punto número 1. Y luego tenemos la impedancia o puesta a tierra, que en este caso sería 3 ohmios. Entonces recordemos, el punto más cercano y la puesta a tierra. Flores con doble ya. Seguimos entonces. Me quedaría entonces el punto número 3, que en este caso sería el generador número 2, que es el punto más cercano. Recuerden que cuando graficamos en la secuencia neutra, el generador siempre cierra con el punto más cercano y la puesta a tierra o impedancia. Siempre cierran solo hacia abajo en un solo tramo. Entonces, de esta manera no puede cerrar justamente en uno de estos ramales. Siempre va a cerrar solo en un solo tramo. Por más que se encuentre, por ejemplo, aquí continuando la línea y demás, no puede cerrar esta línea y el transformador 3 junto con este generador número 3. Siempre los generadores van a cerrar en un ramal junto con el punto más cercano y la puesta a tierra. Aclarado eso, entonces seguimos. Sabemos ya cómo cierra el generador número 1, tenemos el generador número 2 y continuamos graficando todo lo que continúa. Tenemos entonces transformador número 2, del transformador número 2 que sigue. Está el punto número 4. De ese punto número 4 que tenemos una línea número 2. Y de esa línea número 2 tenemos un punto número 5, que ese era el punto de referencia que yo les estaba comentando. De ese punto número 5 tenemos la línea número 2, la línea número 1, perdón, y de ahí está el punto número 2. Del punto número 2 tenemos el transformador número 1, hasta llegar al generador número 1. Seguido de este mismo punto número 5, tenemos una línea número 3, de ahí el punto número 6, y seguido de eso tenemos el transformador número 3. Entonces tenemos el punto número 6 y el transformador número 3. Y cuando grafiquemos este generador 3, como les dije, no lo podemos poner en este mismo cable. Recuerden, los generadores siempre cierran en un ramal aparte, junto con su punto más cercano y su puesta a tierra, que en este caso es 4 ohmios. Entonces todos van a estar al final en un mismo cable donde se encuentre la puesta a tierra. Entonces, ustedes tienen que ver dónde se encuentra el cortocircuito para ver con qué vamos a trabajar en esta secuencia neutra final. Por tanto, voy a marcar aquí color rojo. Entonces, solo se trabaja en este caso con todo lo que se encuentra en el cortocircuito, no está este ramal. Pero hagan de cuenta que como este ramal está aquí adentro, es básicamente como si estuviera aquí. Pero la manera correcta de colocarlo es aquí adentro. No lo podemos colocar justamente acá. Por tanto, solo trabajaríamos con todo lo que está en este círculo, pero este ramal ya no, esto ya se elimina. Por tanto, tenemos línea 2, transformador 2, línea 3, transformador 3, línea número 1 y transformador número 1. O sea, todo con esto vamos a trabajar. Y los otros dos ramales donde está el generador número 1 y número 2 se eliminan. Lo mismo con el generador número 3. Por tanto, ¿qué me quedaría? Línea número 2, el cortocircuito, transformador número 2, línea número 3, transformador 3, línea número 1 y transformador número 1, que es todo lo que tenemos en este mismo gráfico. Todo esto lo vuelven a copiar. Entonces, me queda en serie la línea número 1 y el transformador número 1 va a ser el ZB y la línea número 3 y el transformador 3 será el ZA y la puesta a tierra. Por tanto, me va a quedar que va a ser el ZA, es la línea número 3 y transformador 3 en secuencia neutra. Nos vamos al punto número 4 y utilizamos todos los valores de la secuencia neutra. En este caso va a ser el ZA, imaginario 0,841. Luego tenemos el ZB, que va a ser la línea número 1 más el transformador número 1 en secuencia neutra. Imaginario 0,4410 más imaginario 0,40. Por tanto, el ZB me dará como resultado imaginario 0,841.
Entonces, una vez aplicada la reducción en serie, me va a quedar una sola resistencia, el ZB, y en una sola resistencia, el ZA. Por tanto, me va a quedar transformador 2, el cortocircuito, la línea número 2, y me va a quedar el ZA y el ZB. Y vemos acá que hay un nodo, por tanto, esto me va a quedar en paralelo. Y este vendría a ser el ZC. Por tanto, va a ser ZA multiplicado por ZB. Y abajo lo mismo, solo que se sumarán. Sabemos cuánto vale el ZA, el ZB, y me dará como resultado que el ZC es igual a 0 imaginario 0,4205 puntos por unidad. Entonces, esto me va a quedar una sola resistencia, que va a ser el ZC. Me va a quedar entonces el transformador número 2, el cortocircuito, la línea número 2 y el ZC. Por tanto, aquí no hay ningún nodo ni nada que impida que esto quede en serie. Por tanto, este ZD va a quedar en serie. Línea número 2, secuencia neutra, imaginario 0,4410, más el ZC, que es imaginario 0,4205. Por tanto, el ZD me dará como resultado imaginario 0,8615 puntos por unidad. Nos quedará una sola resistencia, el ZD. Por tanto, transformador 2, el ZD y el cortocircuito. Recordemos que el cortocircuito actúa como si fuera un nodo, por tanto, esto me va a quedar en paralelo. Entonces, cuando yo reduzca estos dos a una sola resistencia, me va a quedar un solo ramal. Y ese vendría a ser mi secuencia neutra final. Por tanto, la secuencia neutra será igual al transformador 2 multiplicado por el ZD. Transformador 2 en secuencia neutra es imaginario 0,40 multiplicado por el ZD, y el ZD nos dio imaginario 0,8615. Abajo va a ser lo mismo, solo que se va a sumar, y la secuencia neutra final me dará como resultado imaginario 0,27316 puntos por unidad. Entonces, recordemos que en la secuencia neutra solo se trabaja donde se encuentre el cortocircuito. Por tanto, vamos a trabajar donde se encuentren estos ramales, y recordemos que los tramos de los generadores se eliminan. ¿Alguna duda o consulta hasta esta parte? Todo claro, sí. Bueno, si no hay duda, entonces pasamos al último punto que, bueno, en realidad este ejercicio no pide en específico, ¿no? Pero para no hacerlo muy largo, vamos a hacer el monofásico a tierra. Recordemos que el monofásico a tierra es cuando las tres secuencias nos queda en serie. En cambio, si es bifásico a tierra, va a ser en paralelo. Y son unas fórmulas que son constantes, y eso lo va a hacer más largo, la verdad. Por tanto, se realiza el esquema en donde vamos a tener el generador de voltaje, va a ser igual a que E es igual a un imaginario, y tenemos las tres resistencias que representan a la secuencia, y estas van a estar en serie. Y la corriente va a estar en sentido horario. Entonces anotamos, los valores de la secuencia, y trabajaremos con 4 unidades, o 4 decimales, perdón. Por tanto, va a quedar que la corriente de cortocircuito de valores por unidad va a ser la corriente de cortocircuito multiplicado por el monofásico. En este caso, esta básicamente es la fórmula del monofásico, va a ser igual a 3 multiplicado por E sobre la sumatoria de las tres secuencias. Habíamos dicho que vamos a trabajar solo con 4 decimales para este ejercicio. Por tanto, va a ser 3 multiplicado por el generador de voltaje 1 imaginario. Un momento, por favor. Bueno, continuamos, perdón. Entonces, reemplazamos el valor de las tres secuencias, los tenemos aquí. En este caso, como les dije, vamos a trabajar con 4 decimales. Y la corriente de cortocircuito de valores por unidad me dará como resultado 4,51535 puntos por unidad. Ahora tenemos que hallar la corriente de cortocircuito real, donde se encuentre el cortocircuito. Y en este caso, el cortocircuito se encuentra en el punto número 4. Por tanto, utilizamos la fórmula de la potencia, que la potencia va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por la intensidad de corriente base
multiplicado por el voltaje base. Y en este caso, como el cortocircuito está en el punto número 4, va a ser intensidad de corriente base 4 y voltaje base 4. Entonces, voltaje base 4 es dato, raíz de 3 es constante, la potencia base sabemos cuánto equivale, y el que tenemos que despejar es la intensidad de corriente base 4, que es donde se encuentra el cortocircuito. Nos quedará de la siguiente manera: potencia base sobre raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 4. Entonces, potencia base, punto número 1, potencia base es 20 megavoltios amperes. 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes sobre la raíz de 3 multiplicado por 69 kilovoltios, que es el voltaje base 4. Voltaje base 4, 69 kilovoltios. 69 por 10 elevado al cubo voltios. Y entonces la corriente de cortocircuito real me dará como resultado 167,3479 amperes. Ahora aquí la corriente de cortocircuito real es la multiplicación del monofásico y donde se encuentra el cortocircuito. Por tanto, va a ser el monofásico multiplicado por la intensidad de corriente punto número 4, o base 4, que es donde se encuentra el cortocircuito. Y esto me dará como resultado final, que es 755,63435 amperes. Entonces, hasta aquí llegaría lo que sería el ejercicio. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta esta parte? ¿Les quedó todo claro? Todo claro, Auxi. Bueno, cabe recalcar entonces mañana lo de los formularios, les encargo, por favor, los tengan listos mañana. Así que, si no hay dudas o preguntas, entonces voy a tomar la lista. Recuerden que mañana tenemos que presentar 2 ejercicios, así que sería eso. Y cuando terminemos el tema número 2, yo les voy a avisar y vamos a tener la presentación de los apuntes y todo este tema número 2. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya. De todas formas, me llamó la atención que ese compañero quiera pasar con el ingeniero. Voy a llamarle a ver por si acaso, si quiere pasar clase. No, lo que pasa es que él preguntó si se pasa con el ingeniero. ¿Seguro? A ver. Sí, ya lo borró. También preguntó si es que chocaba con refrigeración. Estaba perdido. No debería chocarles en nada, pues si esta es materia de sexto semestre o séptimo, creo, y tiene un horario establecido, no le debería chocar, creo. Claro, por eso digo, parece que No, estaba perdido. Compañero. estaba perdido porque refrigeración es de 1:45 a 4 los martes, así que estaba perdido. Ya. Un ratingo ya había un compañero que se llama, que me estaba pidiendo que estaba pidiendo licencia por su trabajo. No encuentro el mensaje. Aquí está. Líder Armando Rojas. ¿Dónde está? No lo tengo en lista. Numbela. No lo tengo en lista aquí. O no existe aquí. Mejía. Líder Armando. Limón Peña. Aquí está. Hoy es 30 de septiembre, ¿no? Ya. De todo caso, no sé si estará aquí el compañero. Me falta uno o dos compañeros que me pidieron licencia por sus pasantías porque están en campo. Si se encuentra aquí, me manda un mensaje al privado. No recuerdo su nombre porque lo tenía con mensajes temporales, así que no encuentro la imagen. Así que si se encuentra aquí el compañero, me habla al privado. Porque así como hay compañeros que están en campo, yo les he puesto asistencia como por licencia, digamos. Así que eso, si alguno igual tiene algún percance grave o algo, yo le pongo su licencia de asistencia, no hay problema.
Bueno. Airace Camargo Carlos Enrique. Presente, auxiliar. Algarañaz Villarroel Edson. Antelo Benjamín. Antelo Benjamín. Presente. Presente. Arias Araúz Miguel Ángel. Presente. Arnés Montaño Omar Jonathan. Presente. Valderrama Párraga Williams Abel. Presente. Barrientos Gutiérrez Diego Alejandro. Presente. Vera Choquetopa Ronald Juan. Presente. Bozo Catalano Cristian Federico. No, se van a salir un ratito hasta que termine la lista. Carrasco Vila Alex Edgar. Presente. Choque Renan Jorge. Presente. Choquehuanca Quisber Verónica. Presente. Claros Leandro Moisés. Cruz Ibarra Jimmy. Encinas Arias Josué Daniel. Presente. Escalier Saldía Fabricio. Presente. Flores Condori Robert. Presente. Flores Ledesma Luis Ángel. Presente. García Renteira José Felipe. Presente. Gastañaga Bejar Mauricio. Gastañaga Bejar Mauricio. Gemio Bruno Ahmed Yacer. Guzmán Guaita André Leandro. Presente. Holguín Castañaga Marcelo. Presente. Limón Peña Roger Alfredo. Limón Peña Roger Alfredo. Mamani Álave Ricardo. Mejía Velasco Nicolás Germán. Montesinos Canaza Reinhan Miguel. Presente. Montenegro Vinacha Eric. Presente, auxiliar. Mostacedo Gutiérrez Michael. Presente. Orellana Delgadillo Keren Eunice. Orellana Delgadillo Keren Eunice. Padilla Camacho Einar Miguel. Presente, ingeniero. Presente, auxiliar. Quintana Choque Franz. Presente. Quispe Choque Rivaldo. Quispe Choque Rivaldo. Presente. Quispe Mani Pedro Luis. Presente. Quispe Jorge Miguel. Rivera Quiroga Américo Buenaventura. Robles Menacho Aisel. Presente. Rocha Solís Daniel. Presente. Rodas Ramos Roger Cecilio. Rodríguez Pérez José Misael. Presente. Sandoval Rodríguez Harold Eduardo. Presente. Silcuana Yurra Fabio Gabriel. Auxiliar. Ahí está. ¿Sí? Solís Guamán Limbert. Presente. Solís. Presente. Torrico Rojas Jr. Torrico Rojas Jr. Presente. Uriona Vaca Mauricio. Presente. Urquiola Gómez Jimmy Adalid. Urquiola Gómez Jimmy Adalid. Valdivia Flores Jorge Wilson. Presente. Rodas, presente. Rodas, ¿no? Ahí está, Rodas Ramos Roger Cecilio. Presente. Ya. Valdivia Montalbán José Jr. Valdivia Montalbán. Vargas Durán Sí. José Sí. Ricardo. Presente.
Ah, sí, disculpe que le interrumpa. El que usted estaba hablando que está haciendo sus pasantías en campo es el José Junior Valdivia José Montalbán. Junior, ya si tú lo conoces, les dices que me escriba al privado ya, que me mande, para que lo anote. Ok, gracias. Ya está. Vargas, Durán, José Ricardo. Presente, Auxi. Villarroel, Vázquez, Luis Fernando. Vilca, Ala, Joel Nelson. Vilca, Ala, Joel Nelson. Viveros, Cuevas, Sebastián, Eduardo. Presente, Ausi. Una consulta, un favor, disculpe. En la anterior clase yo me falté, estaba internado en clínica. Le hablo a su privado para mandarle pruebas, porfa, ¿ya? Ya está bien, está bien. Ok. Zavala, Asbun, Leonardo. Presente, Auxi. Zárate, Llaveta, Moisés. Presente. Ya. Aquí pueden ver su asistencia total. Como les digo, tienen que tener la mitad de ese 20% que habíamos quedado. Así que si no hay ese 20%, no va a dar examen. Cuando lleguemos a la última clase, voy a sacar un promedio y ahí va a salir su nota. Si no tienen la mitad, no pueden dar examen. Ustedes pueden ver aquí las asistencias. De todas formas, como les dije y se los vuelvo a recalcar, los formularios para mañana y los espero en el aula designada, creo que era el aula 21 para la revisión de las tareas. Vayan preparados. Y no se olviden, por favor, su formulario. ¿Sí? Sobre la asistencia, Vera, en la anterior clase me atrasé y le pedí en el grupo que me pudiera añadir, pero no me escuchó, digamos. Vera, ¿no estás en el grupo de Auxiliar. Auxi, ¿Sí? una consulta, bueno, Keren Orellana está presente, solo que su audio no le funciona. ¿Está presente? Sí. Está bien. ¿Dónde está Orellana? Orellana, ¿dónde está Orellana? Ahí está. Ya. ¿Alguien más? De Vera, auxiliar, con B grande. Es la única falta que tengo y es para poder presentar la tarea de mañana. Vera. Ya, me mandas un mensaje entonces. A ver, el problema va a ver. Ya, una captura más voy a mandar. Bueno, les queda. Bueno, entonces nos vemos mañana para presentar la tarea 3 y 4, que sería de cortocircuito. Y no se olviden su formulario y vayan preparados. Como dice el dicho, guerra avisada no mata soldados. Bueno, nos vemos el día de mañana entonces en el aula designada. Si alguno puede, me manda foto de su boleta porque no recuerdo el aula, creo que es 21. Bueno, nos estamos viendo mañana. Hasta luego.